Bueno, sean bienvenidos a este podcast Palabras Más, Palabras Menos. Un gusto tenerlos en este espacio dedicado al análisis de la coyuntura, pues, de México desde el punto de vista de la comunicación y, por supuesto, de la política. En este programa número 9, sí, ya llegamos al número 9 de esta primera temporada de este podcast, tenemos el gusto de recibir, pues, a un experto en el ámbito de la comunicación política. Y más que experto, es un gran amigo. Nada más y nada menos que al maestro Fernando Hernández. Fernando Hernández, déjenme platicarles un poquito de él. Él es economista por el UNITEC y también tiene una maestría en políticas públicas por el ITAM, donde recibió precisamente la mención honorífica. Eso es algo muy raro, déjenme decirlo, desde que el ITAM te otorgue este grado, pues esta distinción es algo pues poco frecuente y pues nada más y nada menos que Fernando lo recibe. Es articulista por el periódico El Financiero, es consultor y bueno, empresario también, hay que decirlo. Y además de eso, Fernando se desarrolló en el ámbito público, nada más y nada menos que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue el encargado de la jefatura de la Unidad de Planeación y Administración de la Coordinación de Comunicación Social y la vocería de la Presidencia de la República. Y en ese sentido, Fernando, pues no solamente se desempeñó en eso, también fue coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong. Como vemos en este podcast, pues estamos de manteles largos y para mí es un gran honor recibir a Fernando. Fernando. Muchas gracias, Luis, por la invitación. No, El al honor es contrario. mío y el gusto también. El honor es nuestro, sobre todo por todo el expertise que tienes en este ámbito. Y bueno, en este podcast era necesario platicar contigo, Fer. ¿Por qué? Por toda la experiencia que tienes en el ámbito, pues básicamente de comunicación política y comunicación institucional. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues básicamente nos compete tu expertise y por supuesto todo el conocimiento que tienes para que nos ayudes a analizarlo y por supuesto entenderlo. Hace unos días se dio a conocer la nueva imagen, bueno, vamos a llamarle nueva imagen del Partido Acción Nacional. Entre bombo y platillo celebraron precisamente esta presentación al público y pues esta presentación pues nos mostró, además de un nuevo logo, una nueva, digamos, lema pues vamos a decirlo, que representa la comunicación partidista de este partido y sobre todo la apertura pues a nuevos jóvenes y sobre todo a personas que no son militantes del partido. Y por ello, Fernando, pues queríamos tenerte o queríamos que estuvieras en este espacio para que nos platicaras tu opinión sobre el lanzamiento del Partido de Acción Nacional. Primeramente, pues bienvenido y adelante. Gracias, muchas gracias. De verdad va a ser una muy bonita experiencia poder platicar con ustedes y con todo tu auditorio. Y más sobre un tema que creo que a todos los ciudadanos hoy nos importa. Yo te volvería con una pregunta. Y esta primera pregunta sería, ¿cuál es el verdadero fracaso del PAN después de las elecciones del 2018? La realidad es que el PAN no asumió su responsabilidad como primer partido de oposición. Y la responsabilidad que tenía era justo con la ciudadanía que creía que el primer opositor al nuevo proyecto de gobierno, al nuevo proyecto de Estado que encabezó el presidente López Obrador, iba a ser el PAN. Totalmente. Y lo que todos vimos fue un partido completamente desfigurado. Fue un partido que nunca sumó voluntades y más allá de no sumar voluntades, empezó a perder credibilidad con la ciudadanía. Hoy, en un acierto, con algunos desaciertos, el PAN trata de hacer un relanzamiento sobre lo que representa o debería de ser el PAN. Y lo primero que todo el mundo se preguntó es, ¿cómo hablas de un relanzamiento o de un nuevo PAN? Y la primer cara que sale en la foto es la de Santiago Krill, Margarita Zavala, Roberto Gil Suárez, ¿no? Sí, sí. Si bien el nuevo presidente del PAN ha tratado de levantar una imagen fresca hacia la ciudadanía ya no la compra. Sí. Y creo que ahí viene el reto y entre toda la reestructura que debe de haber hoy en el sistema político mexicano, lo que es un hecho es que los partidos deben de tratar de poder conectar con la gente, ¿no? Y tristemente, lo que vimos, si bien es un cambio de logo, de fondo no vimos un cambio real, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que lo que se queda corto en el proceso es entender si al abrirse a la ciudadanía
va a ser depender de estas figuras, ¿no? Del propio partido, que son parte de la estructura, o realmente se van a abrir, ¿no? Algo que decía el presidente del PAN es, oigan, vengan, estamos de puertas abiertas, inscríbase y el que salga mejor en los datos, pues es el que va a poder competir o el que va a poder tener una candidatura. Oye, yo te pregunto, ¿qué ciudadano, sin tener el soporte de partido, claro, ni en estructura, ni en presupuesto, ni en medios de comunicación, va a poder competir contra alguien que está dentro de la estructura? Pues muy poco, ¿no? Es como muy similar a lo que trataron de hacer de las candidaturas independientes. Exacto. Que si bien ya ha llegado a haber algunos procesos, como el caso del Bronco, que sí tuvo una participación presupuestal, pues cuando la ves... Exactamente. Venía de otro partido. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el PAN? Se lanzan una apertura de nuevo partido, piensan que los ciudadanos con esto van a refrescar la memoria sobre lo que ha pasado, y algo que vemos hoy en el día a día es la propia credibilidad de los que encabezan dentro del Partido de Acción Nacional. Y miré un caso particular, por ejemplo, el caso del senador Anaya, ¿no? Quien estuvo en las sombras durante los 6 años del presidente López Obrador, decidió el exilio o el autoexilio, regresa y en los temas más importantes sobre el debate de la agenda política, guardó silencio. Totalmente. Completamente. Y todo el mundo lo ve como un referente. Lastimosamente, lo que vemos después es no hubo un comentario sobre los temas que están, sobre las presuntas participaciones del senador Adán Augusto. Jamás se pronunció. Pasaron 2 semanas en que dijo, estamos en contra. 2 semanas. 2 semanas, totalmente. Y ese es el efecto de lo que pasa con la oposición en México. Es una oposición que está doblada, ¿no? Doblada por términos muy prácticos, que es muchos malos quehaceres, ¿no? O en gestiones, o en procesos, o en responsabilidades, ¿no? Y cuando tienes un gobierno como el que encabeza Morena desde el 2018, en el que ejercen y ostentan el poder, pues cualquier opositor no puede levantar la cara, más si tiene algo que no pueda demostrar. Ahora bien, si el PAN realmente se quiere abrir a la ciudadanía, es dónde están esos perfiles que pudieron haber presentado. Es decir, hoy vamos a buscar un perfil de jóvenes con experiencia en términos políticos. Hoy vamos a tener dentro de nuestro equipo de comunicación a gente que pueda ayudar desde un momento fresco, desde una comunicación alegre, real, pero debemos empezar a trabajar de una manera objetiva. Y eso creo que también lo olvidaron. El PAN o cualquier partido de oposición debe de entender cuál es tristemente el lugar que hoy tenemos dentro del sistema político. Claro. Morena ha concentrado el poder. Morena controla técnicamente las gobernaturas a nivel nacional, controla los congresos locales, controla el Congreso Federal, ¿no? Y la oposición nada más estamos viendo, ¿no? Totalmente. ¿No? Y digo estamos porque yo me considero ciudadano y algo que trato de publicar o de compartir siempre con mis artículos o en pláticas o en comentarios o pequeñas comidas es la propia responsabilidad que como ciudadanos tenemos dentro del sistema político. Excelente. Por ejemplo, nuestra participación en un proceso democrático pues es ir a votar. Y no es una participación, es una obligación y es una responsabilidad, ¿no? Y también es un derecho. Exacto. Pero justo lo que yo digo es cómo debe de ir migrando el ciudadano para poder levantar la mano. Y es donde te digo que entran los trabajos de los partidos, en que no se ve que estén sectorizando. Yo no veo un PAN, no veo un PRI, que pueda salir a contender contra la maquinaria electoral que ya ha creado Morena. Pero tampoco veo la estrategia focalizada. Por ejemplo, sabemos que hoy el PAN tiene 4 gobernaturas, ¿no? De esas 4 gobernaturas, 2 han sido bastiones panistas, el caso particular de Querétaro, ¿no? Aguascalientes, tenemos Chihuahua, otros de ellos. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia de crecimiento? ¿Cómo se vuelven a ser competitivos? Y yo creo que aquí entra un tema súper importante que es empezar a priorizar cómo asignar los recursos y cómo escoger buenos candidatos para ciertos proyectos. Yo te diría es, si bien hoy no podemos competir contra todos los cargos públicos que puede haber, como oposición, vuelvo a hablar como nosotros, porque yo me considero nuevamente partícipe de ello, es, oye, a ver, estos son los municipios clave de este estado. Vamos a conseguir los 3 mejores perfiles para eso. ¿Quién puede ser un buen perfil? Bueno, Estados Unidos nos ha puesto una muestra muy clara. Decidieron migrar a un empresario en lugar de un político. Totalmente. Y hoy los que eran políticos, en el caso electoral en Estados Unidos, pues están completamente devaluados y no encuentras un candidato. En el caso de los demócratas, por ejemplo, ¿no? Los demócratas otra vez están viendo si mandan a Kamala Harris, quien perdió estrepitosamente las internas, ¿no? Exacto. O sea, a lo que vamos es,
los políticos creo que han perdido el foco de cómo conectar con la ciudadanía. Yo creo que sí viene muy bien el que algún partido levante la mano y diga, nos vamos a renovar y queremos hacerlo, pero renovarlo no es decir, vamos a rifar un iPhone, ¿no? ¿No? Para que cada mes se vengan a inscribir los chavos. Sí, exacto. ¿Cómo compites, o sea, en términos reales, contra un proyecto donde tú dices, tengo una subvención o un subsidio de 8,500 pesos al mes, ¿no? Oye, pues mejor compro mi iPhone a 12 meses sin intereses. Totalmente. Y de todas maneras tengo acá y mejor me cuido de este lugar. Eso no es lo que debe de captar a la ciudadanía. La ciudadanía debe tener una inspiración y la inspiración debe estar concentrada en cómo cambiar verdaderamente al país. Y en positivo, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que podremos estar o no estar de acuerdo con el proyecto de nación que tiene Morena, pero lo que es un hecho es que los demás partidos en el camino o en el trayecto, entiendas el PRI y el PAN, perdieron la sensibilidad social. Se volvieron maquinarias económicas, ¿no? Totalmente. Hoy parecen bebés contra los 55,000 millones de pesos que están diciendo que el hijo de Andrés Manuel pudo atesorar durante el sexenio de su padre. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es realmente el quehacer político. Y en lo personal es lo que más me duele, ¿no? O sea, como un ex servidor público que de verdad apasionado de su trabajo, te puedo decir que el ver gente que no esté preparada para cumplir una función, creo que es lo mismo a poder hablar de un tema de corrupción, porque entonces pones a alguien que no sabe hacer su chamba y le estás pagando por algo que no sabe hacer. Totalmente. El tener un congreso donde la gente vota por consigna, no por instrucción, perdón, consigna o instrucción, sin analizar, sin revisar, sin de verdad hacer un análisis particular sobre si lo que va a votar tiene un efecto positivo. Tenemos varios casos. Está la reforma electoral, el desastre del Poder Judicial, cosas que han venido costándole a la ciudadanía años en que puedan ir mejorando. Siempre va a haber opciones de mejora, o perfeccionar, pero pues destrozarlos como se ha hecho. Creo que sí, es un hay una carga política importante. Totalmente. Entonces, creo que ya hablé mucho. No, adelante. Lo que es un hecho y lo que debemos de entender es que en este caso Acción Nacional, con esta pretensión de relanzamiento, pues lo que más busca es darle la vuelta de forma y no de fondo. Y por eso cambian el logo, que ahí me mataba de la risa, porque se están pensando en rifar un iPhone para jalar jóvenes al mes, pero el logo les costó 5 millones de pesos. Sí, total, es un absurdo. O sea, fue un absurdo. Entonces, lo único que podemos entender de eso es, oye, seguimos perdidos como oposición. No hay un proyecto real. Yo creo que a ti y a mí nos tocó una cultura donde el mejor incentivo de estudiar era salir adelante, trabajar, mejorar tus condiciones y tener acceso a nuevas cosas. En caso muy particular vengo de la cultura del esfuerzo. Mis papás no nos daban nada más que educación. Exacto. O sea, no había lujos, no había comodidades, no había tranquilidades de más allá de saber cómo vamos a pagar la siguiente escuela de los niños. Y eso que teníamos beca. Y ese anhelo de superarte, hoy lo que más me duele, y lo he publicado también en algunos de mis artículos, es que veo una juventud que no tiene ese anhelo de decir, oye, si yo estudio voy a estar mejor. Si yo trabajo voy a tener una mejor condición de vida para mi familia. ¿Para qué estudio si me dan una beca si no estudio? Totalmente. ¿Para qué trabajo si mejor me quedo en mi casa y no va a estar? Entonces, este esquema de incentivos perversos donde pareciera apoyo social, pero está disfrazado de clientelismo electoral, pues los partidos no han entendido que si no vuelven a la esencia de volver a ese anhelo de superación, pues rifando un iPhone no lo vas a lograr. Totalmente. Y ellos caen, o sea, no consideras ahí, Fer, lo acabas de decir claramente. Al decir que voy a rifar un iPhone, pues entran en toda esa crítica que hizo durante mucho tiempo el PAN de decir, es que están regalando dinero, es que están dando esto, y ellos terminan precisamente cayendo en la misma. Y es preocupante, y yo comparto tu preocupación, porque recaes precisamente a traer a la juventud a partir de un obsequio, en lugar de que atraigas a la juventud a partir de un proyecto, a partir de una suerte de integración que les dé la oportunidad a ellos de desarrollarse política y activamente. Entonces, ahí vemos precisamente que este relanzamiento pues no cuadra, más bien es una suerte pues de parafernaria, porque fue parafernaria y hubo todo un show mediático que se opacó precisamente cuando ya vas de fondo y cuestionas y dices, a ver, un logo,
un fraseo de, pues, el nuevo lema del partido, la rifa del iPhone, la caída del coordinador de comunicación ahí en la alberca que tenían en el Sí, escenario. en el Entonces dices, ¿cuál era el mensaje de fondo? ¿Hubo un mensaje? No hubo un mensaje. Y las imágenes dicen más que 1000 palabras. Estás hablando de renovación y atrás tienes a todos los panistas que no han dejado que crezcan las redes juveniles, por ejemplo. Exactamente, sí, los mismos de siempre. Tú hablabas muy bien de la oportunidad a los jóvenes, cuando los jóvenes pues van a competir con personas que ya llevan estructura en el partido, tienen apoyo mediático, tienen apoyo hasta económico, pues ahí es una cuestión, una cancha desigual, que en ese sentido, pues lamentablemente, nuevamente el PAN pierde precisamente una gran oportunidad en un momento desde el punto de vista de crisis terrible políticamente de nuestro país, porque la oposición juega un papel importantísimo en la vida democrática de cualquier nación. Y el mismo PRI lo entendió en su momento, cuando empezó a vivir, digamos, estas crisis de legitimidad y tuvo que abrirse, digamos, a la participación, digamos, de la oposición. Aquí vemos todo lo contrario. El partido en el poder, precisamente, pues concentra más, pero lo terrible no es eso, Fer. Lo terrible es que la oposición sigue perdida, no sabe lo que quiere, no sabe ni a quién llegar, ni cómo llegar, y sobre todo, no hay una oferta detrás de ello. Tal cual. Entonces, ahí es una preocupación terrible. Este relanzamiento, desde mi punto de vista, es pues un intento fallido, y es lamentable en el momento que estamos viviendo de desarticulación de todas aquellas instituciones que en llegado momento permitieron una transición que llevara al primer presidente, digamos, de izquierda o de oposición, llegar a la presidencia de la República. En ese sentido, pues bueno, este lanzamiento o relanzamiento del PAN, pues quedó mucho a deber. Queda mucho a deber, como ha quedado a deber la oposición desde el 2018. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, en ese sentido, Fer, pues bueno, cerramos este primer bloque. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso en esta segunda sección de este podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Y como ya es una tradición desde el inicio precisamente de nuestro primer podcast, esta sección está dedicada nada más y nada menos que a nuestra lotería política de Palabras Más, Palabras Menos, donde pues básicamente le asignamos una de las cartas de la lotería mexicana a algún político o a algún personaje de la vida pública de nuestro país. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a empezar precisamente con la lotería política de esta semana, y en esta sección, pues vamos a hablar nada más y nada menos que del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, quien hace unos días pues hizo unas fuertes declaraciones precisamente tras el relanzamiento del Partido Acción Nacional. Y justamente Alito Moreno fue muy crítico de pues varios dichos del presidente Jorge Romero, que anunció precisamente en este relanzamiento del Partido Acción Nacional el rompimiento de alianza con el PRI. Ante ello, Alito Moreno pues justamente dijo que eso básicamente pues era una suerte de culpar al PRI precisamente de los malos resultados del PAN. Y para esto, Alito Moreno dice que está decepcionado precisamente del actuar del PAN y por supuesto de su dirigencia, y que lo invitaba precisamente a unir fuerzas nada más y nada menos contra Morena. El enemigo no eran ellos, sino básicamente el poder encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto por toda la estructura política de Morena. Y ante ello, sin lugar a dudas, ante estas declaraciones bastante efusivas y en llegado momento fuertes, Alito Moreno se lleva, sin lugar a dudas, la carta de El Valiente. El Valiente porque precisamente él dijo que con el PAN o sin el PAN, el PRI va a enfrentar y va a derrotar en las próximas elecciones a Morena. Continuamos.